Otro más, otro video más, ¿qué te parece? ¿Llevamos muchos? ¿O llevamos poquitos? Vamos a hablar, y habíamos quedado que era de la continuidad y de tu personaje que querías y que tienes un poquito de curiosidad para saber. En primer lugar, mira, cuando se inician los cómics que fueron en los años 30, fueron los primeros que salieron de superhéroes. Obviamente los primeros personajes que se crearon pues, fue Superman, que fue en el 38, si mal no me equivoco, porque sale en julio, en el 38, y después fue Batman, que salió en el 39, si mal no me equivoco, cada uno en una revista diferente, y que en ese entonces todavía no se conocía la editorial como DC Comics. Ellos fueron los iniciales. Después obviamente vino la Mujer Maravilla, y de ahí varios otros personajes que empezaron a crearse como superhéroes. Como todos los personajes, pues obviamente, y bajo esas características que se hablaban de un inicio en los cómics, nunca contemplaron este aspecto de que qué pasaría con la historia del personaje y cómo fuera creciendo, cómo se fuera evolucionando. Ellos pues, prácticamente lo que hacían era escribir una historia en algunos casos que se concluía el mismo número, y en raras ocasiones a veces se concluían en 2 o 3 números, hablándose de una historia. Y se podía hablar de cualquier cosa. Un Superman a veces con una cabezota, una Mujer Maravilla pues luchando contra soldados, un Batman obviamente conociendo aspectos de detective, y posteriormente, conforme fue evolucionando las historias, pues empezaron a crearse otros personajes. Superman obviamente saca a Superboy y las super mascotas, que estaba un super caballo, estaba un mono, un gato, obviamente Crypto, que era el perro que tenía Superman. Batman obviamente empieza a sacar a Batiduende, sacó a un perro también, si mal no me equivoco, y también, pues bueno, aparece Robin. La Mujer Maravilla pues le dan su lazo y el avión invisible. Ella casi no tuvo compañeros, salvo ¿cómo se llama? Wonder Girls, así la llamaron, que fue un relajo después en cuestiones de continuidad. Y pues varios personajes, obviamente Linterna Verde también sacó sus propios personajes, Aquaman sacó los suyos, y empezó a tener problemas en un sentido de que a veces había historias que pues ni se acordaban, o aspectos que obviamente empezaron a pegar mucho con el famoso código de restricción que se realizó, porque en un principio los cómics iban dirigidos hacia la gente pequeña, hacia los niños. Entonces, muchos de los papás y de las asociaciones de papás comenzaron a ver que el cómic podía llegar a influir mucho, y se creó obviamente un código de moral y todo esto, y se le prohibió a determinados cómics no sacar historias o no publicarse el número si no se adaptaba a lo que en ese entonces las ligas o las normas establecían sobre ese código. Conforme fue avanzando las historias y fueron avanzando obviamente los cómics, las historias iban un poco a veces más revueltas. Y en algunas ocasiones se hablaba de historias que un Superman conocía a otro Superman, después iban en otros mundos, y además con la creación de nuevos personajes y la creación también incluso de algunos personajes que fueron introducidos a DC, en el caso de Shazam, por ejemplo, que en ese entonces se llamaba Capitán Marvel, y que pues bueno, él tenía su propia historia, entonces los meten a una tierra distinta, y de allí empiezan como a crear varias tierras que eran paralelas o universos paralelos a los originales. Llega un punto a decirse que había dos Supermans, dos Batmans, incluso lo que se conocía en ese entonces como los villanos, que también eran supervillanos, pero eran la contraparte de los personajes, obviamente un Superman malo, que era Ultraman, un Batman malo, que era Old Man, si no me equivoco, obviamente una Wonder Woman, que le decían Supermujer, y varios otros personajes, incluso también Flash tenía a su contraparte mala, y también Linterna Verde. Eso originó que obviamente empezaran unos problemas de continuidad, que así se le decía. Se respeta ese concepto, que yo creo que se retoma cuando la editorial cumple 50 años. Esta editorial que cumple 50 años fueron en los 80s. Para eso se organiza un evento masivo que se conoció como Crisis en las Tierras Infinitas. Se estuvo promocionando mucho tiempo en esas épocas porque el cómic iba a ser mensual.
iban a salir en 12 números, a todo un año se iba a publicar obviamente esta historia, y incluso pues se iba a redefinir, se podía llamar así la palabra, porque yo creo que para mí es como le dicen ahora a ellos un reboot, que es la creación nuevamente de los personajes, o sea, volver a iniciarlos. En la historia de Crisis en las Tierras Infinitas, pues pasaron muchas cosas. Se habla obviamente de que el universo empezaba a tener problemas porque un ser maligno estaba comenzando a destruir las diferentes tierras que existían. Hay un personaje no esencial, pero sí central, porque era el único que podía atestiguar lo que estaba pasando. Le decían paria. Y él llegaba a una tierra y veía cómo se destruía todo. Llegaba a otra tierra y también pasaba lo mismo. Y se iban destruyendo poco a poco todas las tierras. Porque para ese entonces DC ya tenía personajes, híjole, inimaginables. Había incluso historias de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Había historias del viejo oeste. Había historias obviamente en el futuro. Había historias también de Camelot y Merlín. Tenía obviamente historias de cuando la Tierra se desapareció, independientemente de la historia de superhéroes. Varios personajes que pues obviamente pues, no cabían en un universo y lo que se optó pues fue por crear una Tierra, una Tierra, una Tierra, una Tierra. Entonces con este evento se empiezan a destruir las tierras porque la finalidad pues obviamente era la creación de una sola Tierra, un solo universo, donde todos los personajes convivieran y estuvieran ahí. Pues agarraron y creo que de lo más esencial que te puedo comentar, de hecho, si quieres leer esa historia, es muy recomendable porque así te darás cuenta de cómo inicia a partir de 1980 toda esta nueva serie de personajes o, bueno, ese reinicio que maneja DC. Y lo trascendental allí fueron prácticamente para mí dos cosas muy importantes. La primera de ellas, la muerte de Flash. El segundo, no el primero, Jay Garrix, que es de la época de oro, él todavía seguía, pero el Flash segundo, el famoso Barry Allen, es el que fallece, el que destruye la máquina del malo, que se llamaba Antimonitor, y con esto retrasa los planes. Y la segunda parte, o el segundo evento que para mí también me impactó, fue la muerte de Superchica, Supergirl, porque ellos, los superhéroes, van a tratar de derrotar a Monitor. Y en ese inter, como le iban a ganar, pues Superman, que era en ese entonces el personaje, pues, y sigue siendo el personaje principal de DC, el monitor le estaba, antimonitor, pero le estaba dando una buena. Superchica piensa que va a morir y ella se lanza para defender a su primo. Casi destruye al antimonitor, pero el antimonitor termina matándola. La portada es muy emblemática, la portada de hecho ya se ha hecho incluso homenajes, porque en Fénix Obscura que hizo Marvel también la sacaron la portada, es donde Superman está cargando a Superchica y está llorando, porque de hecho sucede en el cómic y fallece Superchica. Cuando la tirada obviamente era entender o crear, como al principio querían que Superman fuera el único sobreviviente de Krypton, porque pues antes pues ya teníamos a las mascotas, teníamos a Superchica y teníamos a toda una ciudad que fue encarcelada por Brainiac y que se llamaba Kandor, que la rescata y pues ahí había todos los kryptonianos. Entonces obviamente para los 80 lo que se quería era que Superman fuera el único sobreviviente de Krypton. Y comienzan a hacer solamente los famosos reboots. Y le encargan obviamente en ese entonces a cada uno de los dibujantes que se consideran como pilares de DC el poder realizar este nuevo inicio de los personajes. Flash obviamente tuvo que cambiar de personaje y fue Wally West el que suple a Barry Allen. Linterna Verde creo que siguen con Hal Jordan. La Mujer Maravilla obviamente tiene un reinicio muy padre, yo lo leí aquí en revistas mexicanas, que de hecho ahorita esta nueva editorial Smash ya lo publicó. Batman, pues yo lo empecé a comprar pues ya con las historias de Vida Editorial, no sé si eran las con las que se originan. Después obviamente vino una novela que es muy trascendental en Batman, ahorita que hablemos de ella pues ya te contaré. Y en Superman pues se le encargó a uno para mí de los mejores dibujantes que en ese entonces había y que reinicia todo con una serie que se llamó Superman de Man of Steel. Acaba también de ser publicado ahorita por Smash.
que pues te recomiendo también si quieres empezar a leer este personaje, pues lo puedas checar. Aunque obviamente pues lo primero que hay que leer pues sí sería Crisis en las Tierras Infinitas. En esa época, los ochentas, pues obviamente Marvel pues publicaba también sus historias. Ellos fueron más revolucionarios en los setentas con esta cuestión de los hippies, que incluso ellos rompieron con el código porque ellos fueron de los primeros en hablar de drogas y que lo hicieron abiertamente, y de hecho uno de los cómics que empezó a hacerlo fue el Hombre Araña, y ellos retiraron el código, el logotipo que se manejaba en todas las revistas. Y también, pues de hecho, este código lo que hizo fue realizar a personajes muy infantiles, porque tú veías a Batman ya salir en las calles, ya muy reconocido, que es parte, por así decirlo, de lo que vemos en el programa de televisión. Si no lo has visto, pues bueno, no te pierdes de mucho, pero para ese entonces, cuando yo era niño, pues me gustaba y veía a los personajes y pues, me gustaban verlos, ¿no? Y sobre todo pues, por esta cuestión de los villanos que se manejaban y pues, era uno de los personajes que salía en tele, pues dices, wow, ¿no? Y pues bueno, para esa época, pues obviamente DC pues lo que quería también era ser de los primeros y ser los número uno de venta de cómics. Afortunadamente Beat, ahí es cuando inicia a publicar los cómics y saca todas estas historias. Y eso fue algo pues, padre, ¿no? Ahí tú podías checarlo. Y pues bueno, por ahí yo diría que sería el inicio del comienzo de todo esto. Las crisis en las tierras infinitas son muy buenas, son muy padres. De hecho, las portadas que tú puedes ver, las tengo aquí en la compu, que lo hice para que pudieras tú buscarlas. De hecho, lo que te recomiendo también es ver la posibilidad de comprar el tomo. En inglés está muy caro. Yo la verdad no te lo recomiendo. Yo la traté de comprar y me salía como en 3,000 y cachito el cómic, que eran los 12. Y pues la verdad era muy complicado. Lo quise comprar para mi cumpleaños. Pues dije no. Por eso es que los compré aquí en español. Afortunadamente en Bit lo saca en un tomo. O sea, en estos cómics normales. Sacó los 12, después sacó una recopilación de 2 cada 15 días. Y después, pues, se hizo el tomo recopilatorio. Yo compré el que hizo Smash con la pasta dura. Y pues dije, pues vamos a volver a leerlo. Y la verdad es volver a recordar cosas muy padres. Aquí si te puedes dar cuenta, mira, te saco algunas. Esta portada es la más padre, la de acá, donde se ve el Superman cargando a Superchica. Hay varias, obviamente varias tomos. Acá se ve uno un poco más grande, acá en la parte de este lado, esta. Si te das cuenta que está un poco más grande, sé que está cargando. Lo sacaron obviamente en programas de televisión. Esta es la portada que le hacen al 30 aniversario de la creación de Crisis en las Tierras Infinitas. Y acá está un póster. Este póster lo hizo Alex Ross, otro de los dibujantes muy padres. Y son 12 tomos. La verdad, chécalo, está muy padre. Obviamente es importante que hablemos de las crisis porque esto redefine muchos de los cómics. Y eso pasa a raíz obviamente de lo que pues Batman, que es el personaje que obviamente tú quieres saber, comienza. Yo vi una de las cuestiones muy padres en Batman, que no lo vimos al principio, sino fue conforme va pasando el tiempo. La creación del personaje la hace Bill Finger y Bob Kane. Y ellos toman muchos de los personajes o muchas de las historias y de las esencias de varios personajes detectivescos. Entre ellos está Dick Tracy. Y también ven al Zorro, es otro como justiciero que también era personaje ya en esas épocas, que toma estos señores y van redefiniendo el personaje. Lo crean como un murciélago, por eso se llaman Batman. Pero ya después, conforme vas avanzando en las historias, te van contando cómo es que se inicia este personaje. Lo que me gusta de Batman es que es un ser humano común y corriente, no tiene poderes, pero es muy inteligente. Él estudió. Él de niño, en las historias solamente comenta que él fue con su papá y su mamá a una función de cine donde veían precisamente una película del zorro y saliendo los asaltan. El papá, por tratar de defender a la mamá, impide que el malo, Joe Chill, que así es como ya lo manejan, pues tratara de dispararle a la mamá,
y le disparan al papá y la mamá muere de un ataque cardíaco por la impresión y pues obviamente queda el niño, queda allí solito y él pues en base a todo esto, Alfred es el que lo cuida, su mayordomo, y él decide, porque quiere vengarse de esto que le pasó, como pues, chavito que es, pues, imagínate un niño a los que se gustan, 10, 11 años, ver que tus papás los matan, pues obviamente una de dos, o te vuelves loco, o buscas esta venganza como él lo hace, ¿no? Nada más que él se vuelve un poco más maquiavélico y comienza a estudiar. Hay unas historias en los cómics que te van narrando cómo él va haciéndose de una caracterización, porque solamente hijo de millonarios, pues él podía con el dinero hacer todo lo que quisiera. Entonces él va creando esta imagen hacia la sociedad de un millonario que no le importaba nada. Pero por otro lado, pues comienza a prepararse, no solo físicamente, sino también mentalmente, pues para convertirse en una persona que pudiera estar a la altura de los malos. Se gradúa en criminología, una carrera que allá Estados Unidos la manejaba, aquí pues apenas es reciente, y se va al extranjero a buscar a varios maestros, no como en la película que vemos ahí de que es Ra's al Ghul el que le enseña, no, acá son varios, son incluso espías rusos o espías británicos, se va con terroristas, va obviamente con maestros de karate, la mayoría gente mala, porque también él lo que quería es entender esta sí que sí se puede de ver los personajes de los malos, qué es lo que los impulsaba a convertirse en malos. Y pues bueno, ya cuando él tiene esta preparación, pues también se hace como de sus inauguraciones, se puede llamar. Tiene un personaje, él se disfraza mucho y tiene un personaje que vive en el bajo mundo. Muchos lo conocen, de hecho ese personaje a veces ha aparecido en los cómics y pues así él se va enterando de todo. Hay una historia incluso con Gatúbela, una de tantas de los inicios, porque en su momento Gatúbela prostituta y él se enfrenta con ella y pues, la derrota muy fácil porque ella todavía no sabía luchar muy bien. La enseña según un policía en una de las historias y ella comienza a aprender con el látigo y todo este tipo de conceptos. Pero pues Batman ya tenía preparación, comienza a pelear, obviamente ya preparándose, él decía, pues yo necesito algo que me permita a mí mostrarle miedo a la gente y sobre todo a los criminales y trató de buscar un personaje o algo que le permitiera como identificarse. Y cosa curiosa, en ese momento, pues bueno, va, cae o se mete a la mansión, pues un murciélago y él dice, me voy a disfrazar de murciélago. La historia obviamente también te refiere que antes el papá se había disfrazado también de un murciélago. Pues bueno, Batman lo retoma, se convierte en murciélago, comienza a pelear contra el crimen y lo que comienza también él es como esta circunstancia de que hubo malos que para pues engalanar la galería de villanos que él tenía, pues se vuelven específicamente característicos, no solo del nombre que ellos van manejando, sino todo este concepto de detective que él también va a realizar, porque pues obviamente muchos personajes le ponen no trampas, sino más bien pruebas para que él con su intelecto pudiera resolver los acertijos que ellos le decían o las pistas que a veces le dejaban. Y obviamente los autores, pues lo que hacen es crean estos personajes que se vuelven muy emblemáticos. Está el Joker, está The Riddle, está The Penguin, está obviamente Two-Face, están Scarecrow, también está el Ventríloco, también está Croc, Sass, el Doctor Strange, Hugo Strange se llama, prácticamente es un psiquiatra, también muy característico. Obviamente, pues aparece Bane y varios conceptos. Batman obviamente comienza a irse enriqueciendo poco a poco de todos estos personajes y pues aprovecha también esta ola de sidekicks, que así les dicen a los compañeros, y pues sale Robin, ¿no? Y Robins han tenido muchos, el primero de ellos es Dick Grayson, que es el que muchos conocemos, porque obviamente aquí lo conocemos como Ricardo Tapia. Era hijo, obviamente, de los voladores Grayson, porque es así su apellido original. Los matan por una cuestión
pues, de criminales, de crimen, pues prácticamente la mafia estaba ordenando y pues quería fastidiar al circo y pues de esa manera hicieron pues que pues, ellos se murieran en un accidente según, pero todo fue planeado, obviamente, pues para espantarlos y que siguieran pagando una cuota de protección. Batman lo rescata y pues le enseña. Y pues a partir de allí aparece Robin. Robin obviamente después pues, crece, Batman se preocupa por él, lo despide según, y Robin pues ya grande, ya adolescente, pues crea, no crea, más bien se junta con los otros compañeros de los otros superhéroes y hacen los Teen Titans. No como lo vemos en la caricatura, es obviamente unos personajes muy padres, porque vas viendo el crecimiento que ellos tienen como primero compañeros de los superhéroes fuertes y después ellos mismos se convierten en personajes fuertes. Batman obviamente adopta a otro niño, Jason Todd, que es el segundo Robin, que según él fallece obviamente en esta historia que te la recomendaré muy mucho, que se llama Muerte en la Familia. Muy padre el cómic, y la verdad te lo recomiendo. Smash lo acaba de publicar. Ahí fallece según este Jason, que regresa después, pero bueno, esa es otra historia. Y después tiene un tercer Robin, que es Tim Drake, un chavito muy inteligente, y que Batman dice, bueno, ya no voy a cometer esos errores. Y a él lo va a entrenar y lo entrena como Batman hubiera querido. Lo lleva con la Liga de las Sombras, lo entrena él allá, le empieza a enseñar cuestiones no solo de defensa personal, sino también a convertirse en un detective y vemos un crecimiento de un Tim Drake que dirías tú puede llegar a ser superior a Dick Grayson, pero no lo creo. Yo creo que Dick Grayson fue y es el mejor Robin que hasta ahorita ha pasado, que todavía no es Robin, se le conoce como Nightwing. Pero pues bueno, es uno de los que tú podrías considerar de los mejores. Durante esta creación de Tim Drake, que sigue siendo Robin, pues bueno, el crecimiento del personaje de Batman, pues aparece un hijo que tuvo con Talia al Ghul en una historia que se llamó El Demonio, creo que si mal no recuerdo, que es cuando Ra's al Ghul lo quiere como reclutar a la Liga de las Sombras y Batman dice que no. Entonces Talia lo droga y pues aprovecha de él, según en el cómic, obviamente, ¿no? Y de esta relación, pues obviamente nace Damián. Damián ya chico, Talia pues, se lo presenta a Batman, lo deja y Batman pues lo adopta. En estas historias que ya aparecen en los 2000, porque ya es para esas fechas que Damián ya aparece, pues también Damián muere, Batman lo rescata, lo regresa de la muerte y bueno, poco a poco es cuestión de que tú lo vayas viendo y lo vayas leyendo para que estés viendo este crecimiento. Después tuvieron a otra chica que fue una cuarta Robin, no tan mala, pero como que no es muy trascendental, que en su momento también lo vas a poder checar. Para iniciar a leer Batman, yo te recomendaría que primero leyeras la novela gráfica que se creo que fue El Caballero de la Noche, Dark Knight's Returns, así se llama. Esta fue creada por Frank Miller y fue también a la par de lo que sucedía en las Tierras Infinitas, donde se ve un Batman muy viejo, ya muy adelantado, pero jala un personaje y crea un personaje muy bien hecho y aparece allí otra Robin, otra niña Robin, muy buena también, y vemos a un Batman más experimentado, pero que va creando y jalando y que hace obviamente que Batman recupere ese estatus que no tenía antes, porque pues veíamos a un Batman, te digo, muy infantil, pero gracias a esta novela que se realiza por parte de Frank Miller, porque él escribe y la dibuja, regresa un Batman que todos queríamos, y fue de allí que se retoma, obviamente, esta imagen, y pues obviamente con dibujantes muy buenos, Jim Amparo y Mike DeCarlo, que eran los que creo que lo hacían en Batman en ese entonces, y también Alan Davis, que dibujaba muy padre a Batman. Historias muy buenas, historias muy padres. Se reinicia todo porque Batman nuevamente se casa con Gatúbela, que ahorita ya está casado con ella otra vez, pero ellos tienen a una hija, y esta hija, pues ella se convierte también como que en una pues, luchadora y disfrazada y se denomina Huntress, cazadora, que después ahorita en estos cómics actuales volvió a salir y pues bueno, hay muchas historias de Batman muy emblemáticas. Poder hablar de ellas son muchas, yo que te recomendaría. Muerte en la Familia, está Nomadland, está también Hijo Pródigo, pues obviamente el Nightfall, que es muy genial, esa historia yo la leí en La Muerte de Superman, a Batman también le pasa, y si quieres eso después lo veremos, lo podemos platicar en un momento, porque son historias de los 90.
y pues lo que va pasando con Batman, porque también va evolucionando. Y eso es lo que permite, a raíz de la crisis, esta cuestión de la continuidad, porque vas viendo un personaje que va evolucionando. Y que, pues bueno, la historia nunca acaba porque son personajes eternos y que DC pues nunca los va a dejar de utilizar, si se puede llamar, de pues, seguir publicando historias, porque pues bueno, son los personajes que venden. A diferencia obviamente del siguiente tema que hablaremos en el siguiente video, que son los mangas, que hay una gran diferencia con los cómics. Y eso es porque el manga tiene una finalidad o un fin del personaje, pero los cómics no, los cómics van a seguir y van a seguir y van a seguir. Esto ha hecho que se crean nuevos personajes y estos nuevos personajes, pues bueno, enriquezcan al mundo de los superhéroes, a cada uno de los superhéroes en específico. Y que, pues bueno, uno de los personajes que también fue emblemático para Batman fue Bane. Fue el que obviamente trató de matar al hombre murciélago. Y también pues aparece Hush, que resulta ser uno de los amigos de la infancia de Batman y que es un doctor. Entonces, en ese entonces, pues obviamente ves el personaje y está muy padre. Es una historia de 12 números que publicó Jim Lee, que también es una novela que se les llama novelas, pues no sé por qué, pero son cómics, publicaciones, que también pues van enriqueciendo el personaje. Hush ha aparecido muchas veces, Bane también ha aparecido. Y pues bueno, ahorita la evolución de los personajes también se crea y pues son aspectos que siento que los noventas marcaron, porque los noventas lo que hicieron fue tocar a los personajes principales. Para Batman, Superman pues, lo matan, a Batman lo dejan paralítico, a Aquaman le cortan la mano, Green Lantern se vuelve malo, la Mujer Maravilla renuncia a ser la Mujer Maravilla y se convierte como en una detective y aparece Artemisa, que es otra nueva Mujer Maravilla, y entonces pues vas viendo toda esta evolución. Flash también tuvo sus cuestiones, no supe yo qué pasó, pero pues obviamente con la creación y la evolución de estos personajes, pues van creando nuevos personajes. En Batman, pues aparece obviamente Azrael, que es el que toma el manto del murciélago, que se convierte en un personaje muy malo, y vas viendo un Batman más mecánico, un poco muy feo, pero pues, es parte de la historia. En Superman, pues se crean 4 Supermanes, que fue Superboy, fue Cyborg, fue el último hijo de Krypton y fue Steel. Y de estos 4, pues ya prácticamente sobreviven 3. Y de estos 3, hubo uno que se volvió malo, después se convirtió en bueno. Ahorita ya no lo tienen ubicado, ya se le cambio de nombre. Y los otros 2, pues bueno, un Superboy que muere y que vuelve a regresar. Una cuestión muy, muy fea y muy loca, pero pues bueno, es parte de. Y el último es un científico que pues ahorita ya no es Steel, ya no aparece, pues, desapareció, ¿no? Y Batman también, ya Israel ya no ha aparecido, porque regresa Batman. Y después de que regresa, pues le da el manto a Dick Grayson y todo un relajo. Pero son historias que vas viendo y tú vas checando, y esto es lo que la continuidad nos permitió ver. Y eso es algo muy padre, porque cada personaje evoluciona y cada cuestión, historias, pues se van enriqueciendo. Hay muchas historias de DC. Estamos hablando que desde los 30 hasta ahorita, yo retomé DC en los 80s y pues prácticamente van más de 30 años, 30, ya casi 40 años de leer cómics. Pues imagínate la gama de historias que ha publicado DC. Me he atrasado, sí, por obvias razones, porque el cómic en inglés pues, está muy caro, pero estamos leyendo lo que aquí se está publicando, pues vamos muy atrasados, la verdad, en cuestión de lo que Estados Unidos está sacando. Estados Unidos ya ahorita ya está sacando unos nuevos personajes y que, pues bueno, no me gustan mucho, pero tenemos que leerlo por parte de los personajes, ¿no? No me resta más que sé que son temas muy largos, son temas muy, muy, muy extensos y que tendríamos que retomar cada uno de ellos, pero lo veremos como tú quieras, porque ahorita pues lo que queda pendiente pues es hablar de los mangas y pues bueno, y los animes, y que la verdad es otro mundo que yo nunca pensé que fuera tan grande. Obviamente pues bueno, nunca los conocí sino ya más para acá, a pesar de que curiosamente de niño ya los veía, ¿no? Y eso es lo que pues, vamos a hablar en el siguiente video. Y pues bueno, cualquier cosita, cualquier duda que tú quieras, pues lo podemos ir comentando, pues para ver qué nuevos videos vamos haciendo. Porque de hecho, pues Batman tiene una infinidad de historias, historias muy buenas.
Hay unas historias que te sacan como que estar en este conflicto, pero muy, muy padres. Y yo creo que ahorita pues estás iniciando DC. Nos faltaría ver Marvel, porque Marvel no sé qué personajes te gustaría checarlos. Y pues podríamos ir viendo en videos personajes por personajes de los que yo he leído y de los que podemos ir platicando, porque son historias a veces muy completas, muy complejas, pero muy, muy padres, ¿no? Digo, de hecho los X-Men, pues yo vi que te gustó por el personaje de Legion y podemos hablar de los X-Men si quieres en el siguiente video después de los mangas para ir viendo, ¿no? ¿Qué te parece? Y a ver si te gustan los personajes. A mí me fascinan los X-Men, son buenos, pero no son los favoritos de Marvel, pero hay muchos, muchos y podemos irlos viendo, ¿vale? Entonces, hablamos primero de lo manga y el siguiente video pues va a ser de los X-Men, ¿vale? Pues nos estamos viendo. Bye.